Bueno, aquí vamos a explicar el diseño básico de un circuito en Eagle. El circuito que vamos a trabajar se trata sobre un variador de velocidad con un 555 para un motor DC. El diseño es el que vamos a diseñar en Eagle. Como vemos, tiene un puerto de entrada, que es la fuente. Tiene el 555 con la configuración de PWM, con un potenciómetro para la variación y una salida, que es la salida hacia el motor. Tengamos en cuenta que la fuente de alimentación es tanto para el motor como para el 555, ¿sí? Y la tierra también es común. Ahora, el primer paso es crear. Vamos a File, New, y creamos un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces nosotros en Projects, en Eagle, nos le damos nuevo proyecto, luego lo llamamos semillero en robótica y debemos abrir el proyecto. Si no lo tenemos abierto con verde, no nos va a dejar crear el esquemático y la PCB. Recordemos que todo proyecto en Eagle va a tener un esquemático y va a tener un PCB o una OA. Ahora pasamos el control al semillero en robótica y procedemos a crear el nuevo esquemático. En este nuevo esquemático nosotros vamos a tener unos elementos los cuales vamos a controlar por medio de add, ¿sí? Add, que es el símbolo de una compuerta, ¿sí? Como vemos aquí, add es el símbolo de una compuerta con una flechita. Nosotros podemos hacer una búsqueda por elemento, o si sabemos la compañía que produce el dispositivo, pues podemos buscarlo como tal, ¿sí? En caso de que no sepamos, por algún motivo le damos buscar, en este caso 555, no encontramos nada, le volvemos a dar, le damos LM 555, buscamos, todavía no lo encontramos. Tenemos que saber muy bien la librería, entonces debemos buscar en qué familia. Podemos ir a la familia de la National tenemos que buscar la National Semiconductor, por ejemplo, si está el LM 555. No lo encontramos ahí. El asterisco 555, vamos a ver si lo coge, sí, efectivamente, asterisco 555, vemos que hay un BTS 555, un NE, que es de la ST Thomson, que es el NE 555, ¿sí? Como vemos, sí es el dispositivo que estamos buscando, de la ST Thomson. Ok, lo ubicamos en un lugar de la plantilla. Sin embargo, es bueno que sepamos que las plantillas, nosotros debemos trabajar las plantillas de Eagle. Bueno, a continuación, antes de proseguir, debemos tener en cuenta que la forma más estructurada y de manejo empresarial para diseñar circuitos es a través de un frame. Ese frame nos va a permitir, como vimos nos va a permitir delimitar nuestro diseño y poder traspasarlo a una línea de producción. Es decir, esta plantilla que vemos aquí, que es una plantilla de dibujo donde hacemos el sketch, debe tener un título del circuito donde lo encontramos, un nombre del archivo, un tamaño de hoja, en este caso es A4,
Sin embargo, ¿cuál es el tamaño que nosotros manejamos más comúnmente? Carta, letter. Entonces también tenemos la fecha del diseño, quién lo hizo, ¿cierto? En este caso es el semillero en TICS del Instituto Tecnológico Metropolitano. En ese orden de ideas debemos buscar el frame, la librería frame, la cual vemos aquí, frames, y vamos a encontrar muchos tipos de diseños, ¿ok? Entonces nosotros debemos buscar un diseño que se acomode a lo que manejamos empresarialmente. Y empresarialmente nosotros tenemos o letter P o letter L, que no, para nosotros significa una página horizontal y una página vertical. En este caso, sin embargo, podemos escoger la que queramos. Por comodidad, nosotros en el diseño que vamos a realizar, vamos a encontrar letter L, ¿ok? Y la ponemos, la delimitamos en nuestro diseño. La idea con esto es que nosotros sepamos que donde está esta guía es la posición 00, ¿ok? Entonces nosotros podríamos de alguna manera ubicar eso algo así como en la mitad de nuestro diseño. Claro que esto ya es como un parámetro que es a gusto propio. Podría uno ubicarlo en la esquina inferior, en el medio o en la esquina superior derecha o superior izquierda o inferior derecha. Aquí por motivos prácticos vamos a mover el dispositivo hacia. Entonces nosotros debemos primero seleccionar el dispositivo, ¿sí? Entonces bueno, en este caso nosotros vamos a mover el frame, que nos quede este punto en el centro del frame. Entonces seleccionamos, vamos a el botón seleccionar grupo, seleccionamos, clic derecho, move group, lo movemos y lo dejamos más o menos en el centro, ¿sí? Con eso ya nos podemos reubicar y le damos un fit. ¿Qué significa fit? Fit aquí arriba. Entonces fit, él se nos ajusta a qué, ¿sí? Se nos ajusta al diseño que queremos. Posteriormente, entonces ya por motivos prácticos vamos salvando. Salvar como, este diseño se llama control variador de velocidad. En este caso es variador 555, ¿sí? Y nosotros ya tenemos en este momento ya una plantilla de trabajo muy apropiada para realizar nuestros diseños. El título, entonces, como sabemos, todo elemento va a tener unas propiedades, ¿sí? Nosotros como tal vamos a editar las propiedades del elemento con la propiedad name, ¿sí? Name y value. Nosotros debemos buscar el título como tal. Bueno, ahora procedemos a marcar el frame de trabajo. En el frame de trabajo procedemos a poner textos donde nosotros lo digamos. Entonces el primero es semillero en TICS. Recuerden que este es un semillero del Instituto Tecnológico Metropolitano, ¿sí? Lo ponemos aquí. Vamos a poner otro texto, ¿sí? Semillero en TICS. Vamos a realizar otro texto acá. Vamos a entrar a otro texto donde vamos a poner la línea de robótica y electrónica. Y electrónica.
y podríamos agregarle un número al documento, ¿cierto? En este caso nosotros podríamos agregar una línea, podríamos agregar otro texto que diga el número del documento. Esta es la versión 1.0, incluso pongámosle la .5. La revisión todavía no lleva revisiones y no ha salvado la gráfica. Podemos de alguna manera mirar las propiedades del elemento, los valores, dándole en la parte donde tiene la cruz, ¿cierto? Vemos el valor del frame o el nombre del frame. ¿Sí? No los vamos a cambiar por el momento. Podemos marcar, definir los colores también como nosotros queramos, ¿cierto? Podemos en ese texto definir las propiedades. Sin embargo, en este momento pues vamos a dejar como tal, ya por el momento vamos a dejar esa estructura de marcado. Bueno, posicionamos el elemento que tenemos para el diseño en el lugar correspondiente. Recordemos el circuito que vamos a hacer tiene un puerto de entrada, un puerto de salida. Entonces procedemos a ¿qué? A buscar un componente que nos permita hacer esto. Ahora lo que procedemos a buscar es el conector, como vimos, del circuito, los conectores correspondientes. En ese orden de ideas tenemos que necesitamos dos conectores de 2 pines. Ya tenemos el elemento, los conectores, vamos a buscarlos. Vamos a una de las librerías que yo manejo comúnmente, que es con LSTB. Vamos a esta, miramos cuál es el conector que nos puede servir, que tenga 2 pines. Está como complicado. Como no la encontramos ahí, pues vamos a esta con el STA. Bueno, como vemos, necesitamos el conector de 2. Podríamos tomar algún conector parecido de la librería de las con, ¿cierto? De los con que tenemos acá. Pero como vemos nos demoramos un poco buscándolo. Entonces lo que debemos hacer es acomodarnos o descargar una librería que nos permita trabajar de una forma cómoda y no tener que diseñar nuevos elementos. Aquí por ejemplo tenemos un elemento que nos podría eventualmente servir, este con AMT, ¿sí? Ahí tenemos pues una posibilidad. Podríamos tener otra por este lado. Debemos tener en cuenta la descripción, ¿sí? Y digámoslo así, la separación entre pines. ¿Por qué? Porque esa es la que nos va a permitir el diseño en la tarjeta. Entonces, como vemos aquí, esta nos puede servir. Com Quick, o podríamos buscarla donde nosotros pues consideremos. Una de las librerías que uso mucho es la Sparfun Connectors. Por motivos de tutorial vamos a dejar Com Quick, ¿sí? Com Quick, sacamos este y volteamos este para tener una salida. De antemano aquí ya debemos tener en cuenta varias cosas. Para este diseño como tal, si nosotros observamos, tenemos una parte de potencia que está con este MOSFET, el MOSFET que vemos aquí, que es Q1, ¿sí?
donde es un MTP 3055, y en este caso esta etapa de potencia la tenemos en la parte externa. Ok, entonces debemos de alguna manera diseñar estas etapas diferenciándolas de control y de potencia. Bueno, una vez tengamos los elementos de entrada y salida, tenemos que estar pendientes del esquemático. ¿Ok? El esquemático, ¿qué nos dice? Necesitamos una cantidad de resistencias, 1, 2, aquí nos dice, vamos a los componentes, nos dice que necesitamos 4 resistencias. ¿Ok? 4 resistencias. Vamos a buscar los elementos donde nosotros debemos identificar la librería, ¿sí? La librería RCL. La librería RCL es la más genérica. La librería RCL, donde nosotros tenemos elementos capacitores, resistores e inductores. En este caso, pues utilicemos los resistores, ¿sí? Pero tenemos que mirar cuál es la resistencia, pues que la más apropiada para nuestros diseños. ¿Ok? Tenemos dos referencias. Tenemos los elementos con simbología europea y simbología de Estados Unidos. En este caso es, digamos, normal trabajar con la simbología europea, una cajita que simboliza la resistencia. Sin embargo, pueden utilizar la simbología de Estados Unidos y da igual. Entonces nosotros tenemos que verificar el resistor con que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces el resistor normal podemos escoger este REU 20710, ¿sí? Donde estamos diciendo que el grid son 10 milímetros, ¿ok? 10 milímetros. Sin embargo, podríamos trabajar el que está a 7. Todo depende de qué, de 7 y de 10, del tipo de resistencia. Si es una resistencia de medio vatio, de un cuarto de vatio o de un octavo de vatio. Para este diseño, el diseño que vamos a realizar, todas las resistencias pueden ser de un cuarto de vatio. Cuando son de un cuarto de vatio, podríamos utilizar la de 7.5 milímetros, ¿sí? La REU 007 es la 7. Le damos OK, ¿sí? ¿Cuántas necesitamos? 4, 2, 3, 4. Y a cada una vamos a darle el valor correspondiente, ¿sí? ¿Qué valor correspondiente es? Pues aquí vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que una es 2K2 o, como a ustedes les gusta más, 2.2K. 2.2K 10 ohmios, que la de 10 ohmios vemos que es R3, ¿sí? R3, donde la tenemos aquí, y R4 100K, ¿sí? Entonces tenemos 2K2, 10 y 100K. 2.2, 2.2, 10 y 100. Valor, recuerden ir a valor, 2.2K. 2.2K, 10, 100. Punto clave, darle siempre en donde está la cruz del símbolo. Donde está la cruz del símbolo es el punto donde ustedes pueden editar el símbolo. Únicamente, si yo le doy en otro punto no le va a funcionar. Tienen que darle en el punto. Por ejemplo, este elemento no deja cambiar el valor, solo deja cambiar el nombre, ¿sí? Los nombres que pusimos corresponden, porque lo estamos poniendo en orden,
con el diseño, ¿cierto? Lo estamos haciendo con base en los componentes. En ese orden de ideas, pues vamos a sacar todos los componentes que necesitamos y posteriormente alambrarlos por comodidad, ¿sí? Necesitamos 5 capacitores. Vamos, buscamos igual capacitores de Europa. ¿Qué capacitores vamos a poner? Pues depende del valor. Como vemos aquí, hay capacitores de 1500 picos. Quiere decir esto 1.5 nano. Quiere decir que el C1 es un capacitor cerámico. 47 nanos, también cerámico. 100 micros, C3. ¿Sí? Por aquí tengo un C3 que vemos que la forma es de un ¿qué? ¿De un qué? De un tanque, o sea que es electrolítico. Y C4 es cerámico. Tenemos 3 cerámicos y 1 electrolítico. Bueno, aquí tenemos otros capacitores C5 que también es cerámico. ¿Ok? Entonces vamos a sacar unos capacitores cerámicos. Ustedes pueden definir la separación. Lo normal de una separación de un capacitor cerámico es algo así como 4 milímetros más o menos, ¿sí? Cuando aquí vemos el grid es 2.5, pero depende mucho del tamaño del capacitor, si es un capacitor pequeño o grande. Entonces ustedes ya ahí empiezan a jugar con la separación que tenga y la altura, ¿sí? La altura normal de un capacitor es alrededor de 5 a 10 milímetros. Entonces si nosotros vemos esta separación que está 3.5 por 7.5 puede corresponder. Entonces nosotros aquí debemos identificar el capacitor que vamos a poner en nuestra tarjeta. Sí, es muy importante para que lo tengan en cuenta. Ya podemos tener de muchas clases ya. Como ven, aquí hay muchas clases de capacitor. Hay otros capacitores, pues el de Estados Unidos, que la simbología, como vemos, es una curva en la parte de abajo. Tenemos otros polarizados. ¿Por qué necesitamos polarizados? Porque muchas veces trabajamos ya la polarización de los componentes, ¿sí? Mírenlo acá, donde nos va a identificar un capacitor electrolítico. Sin embargo, todo lo podríamos trabajar con cerámicos, ¿sí? Miremos este, por ejemplo. Aquí nos está diciendo que es un Panasonic estilo europeo, pero entonces podríamos definir, hay muchas clases de capacitores, donde nosotros, por comodidad, estamos definiendo que, miremos esto, por decir algo, este capacitor sería el capacitor número, el que dijimos C3, ¿sí? Entonces voy a sacar este primero que es como el más raro. Este le va a cambiar el nombre de una vez. El nuevo valor, perdón, el nombre, y le voy a poner C3. Volvemos a los elementos, ya no sacamos los capacitores normales, ¿sí? Pues voy a sacar cualquiera de estos. Para nosotros pues es como muy normal cualquiera, digamos este. Puede ser este o este. ¿Sí? Sacamos cuántos de estos, 1, 2, 4 y 5. ¿Qué debemos ahora variar aquí? Debemos variar el valor de los capacitores. 1500 picos, 47 nanos, 100 micros, 100 nanos y 470 nanos. Entonces vamos a valor y empezamos a editar cada uno.
dimos 1500 picofaradios. El siguiente dice que es 47 nanofaradios. El C3 nos dice que es de 100 microfaradios. 100 microfaradios. ¿A cuántos voltios? A 25 voltios. ¿Sí? El siguiente nos lo tenemos como 100 nanofaradios. Y el que sigue 470 nanofaradios. Sí, ya tenemos esto en orden. Nosotros podemos mover esto un poquito. Simplemente estoy sacando los componentes. Como vemos, ya tenemos resistores, nos falta el potenciómetro como tal, y que es una resistencia variable, y nos falta, ya tenemos el elemento 555, nos falta el MOSFET, 3 diodos, 2 de switcheo rápido y 1 de rectificación, y de 4 y de 5, ¿sí? De 4 y de 5, que serían también 2 diodos, ¿sí? Perdón, sí. En ese orden de ideas, entonces sacamos a continuación, vamos a los diodos. Diode. Aquí buscamos pues las referencias. Entonces volvemos a mirar aquí. Volvemos a mirar, entonces nos dice D1 4158. Pero pongamos el 4148. Se puede poner de dos formas, corto o largo. Mejor corto. O puede ser corto, es diámetro 2 milímetros con un grid de 7.62. ¿Cuántos debemos sacar de estos diodos? 2 diodos. Debemos sacar un diodo 1N4007, 1N40, diode. Podría ser el mismo, sí, pero entonces este dio 14004, ¿sí? Sacamos este, sacamos un D4 y un D5, que simplemente son de protección, y los sacamos iguales, y aquí lo que vamos a variar es el nombre, ¿cierto? Para que nos correspondan con los nombres de acá, que tengamos de 1 y de 2 los de switcheo rápido, de 3, de 4 y de 5 los que son pues, de protección. Vemos que corresponden. Entonces nos hace falta en este momento de estos componentes la resistencia variable y el MOSFET, ¿sí? Nos hace falta en este momento la resistencia variable y el MOSFET. Bueno, entonces nos faltan algunos elementos como es el potenciómetro y el MOSFET. Procedemos a buscar el potenciómetro. Recordemos que potenciómetro se encuentra en POT, en la librería POT. Podemos encontrar potenciómetro, el cual es una perilla como lo conocemos normalmente, sin embargo es solo de 3 pines. Listo. Le damos a este potenciómetro, lo ponemos aquí. Este es un R5, sin embargo, como vemos en el plano, nos aparece como RV1 de 1 mega. Entonces procedemos a cambiarle el nombre a RV1 y también procedemos a cambiarle el valor, que sería 10 megas.
RV1 de 10 megas. Luego buscamos el MOSFET, igualmente vamos a la librería que tenemos aquí, donde el MOSFET depende de la empresa. Como los que conocemos, podemos decir que hay unas empresas específicas que producen MOSFET, como lo es IRF, ¿cierto? International Rectifier. Entonces podríamos ir a la librería de ellos, si la encontramos, ¿sí? Podríamos buscar MOSFET o simplemente darle aquí en la búsqueda MOSFET y vamos a encontrar algunos elementos o transistores FET que nos hacen esto, ¿sí? El FET correspondiente que nos serviría IRF 330 o IRF 350, como vimos el MOSFET se llama MTP 3055 95 30 840. Podríamos buscar el 3055 con asterisco y nos damos cuenta de que está el MJ. Nos damos cuenta de que realmente el 3055 no es un MOSFET, sino un transistor de potencia. Entonces escogemos una distribución que sea TIP. Vamos a escoger TIP 3055, que es el más común que conocemos. Con esto ya tenemos una etapa de elementos. La primera etapa de elementos ya lista. Lo que sigue es que distribuir estos elementos de acuerdo al plano que tenemos acá. Entonces, de acuerdo a este plano, nosotros tenemos como corazón o centro el NE555, que ya lo habíamos posicionado. Tenemos la entrada, esta entrada, recordemos como que la podemos rotar dándole clic derecho, ¿sí? La vamos a poner, podría ser vertical, para que nos muestre la fuente y la tierra. También le podríamos hacer un flip, ¿cierto? Un espejo al componente, ¿sí? Nosotros también podríamos utilizar de alguna manera los comandos que decimos, por ejemplo mirror, es espejo. Entonces si le damos mirror aquí, nos lo invierte, y esto es muy similar a lo que tenemos aquí, donde el punto derecho es VCC y el punto izquierdo es tierra. Sin embargo, como vemos, los pines pues no tienen pues mucha correspondencia, sin embargo no los vamos a tener en cuenta estos números. Vamos a hacerlo que corresponda al circuito, más no, los pines son propios de nuestro circuito. En la salida también lo ponemos vertical, clic derecho, la ponemos por aquí. Esta sería la salida del motor. Sin embargo, el motor sería muy interesante ponerlo horizontal, que lo vertical nos indique las fuentes y lo horizontal sean entradas o sean salidas. ¿Okay? Ahora sí procedemos a ¿qué? A distribuir los elementos. La distribución de elementos la vamos a realizar así, como está acá. ¿Sí? Entonces tenemos que alambrar una tierra. Entonces nosotros, ¿qué nos falta aquí? Buscar una tierra, ¿sí? Una tierra y un supli. Entonces, como vemos, tenemos dos símbolos de tierra. El más común es el triángulo como tal. Entonces, lo primero, alambrar la tierra. La alambramos de acuerdo a que a wire. Vemos esta línea que dice wire, presionamos y llevamos el alambrado de aquí hacia el pin. Empezamos a alambrar y por arte de magia, por la tecnología, vamos a hacerle algo rápido
Ustedes van a ver que esto se ordena rápidamente. Para dejar más limpio el circuito, nosotros damos sobre las propiedades de la plantilla, ¿sí? Como tal. Vamos a las capas que se van a desplegar y decimos que no nos muestre los valores. ¿Eso para qué? Para que no nos quede tan atiborrado el circuito y podamos diseñar de una forma más fácil. Listo, entonces en este momento quitamos los valores. Como vemos, limpia el circuito. Ok. Por arte de magia ven que ya estamos organizando la etapa de los diodos. Vamos otra vez rápido. Bueno, algo interesante para el diseño es poder ver la grilla o malla que nos permite saber por qué lado estamos haciendo el cableado. Vamos a View, Grid, Display On, OK. Como vemos, cada cuadrito de la grilla equivale a 0.01 de pulgada. ¿Sí? Es decir, ahí tenemos que 0.01 de pulgada. Y el tamaño 0.1, o sea, la altura 0.1 de pulgada. Podemos también hacerlo más fino, sin embargo vamos a dejar el valor por default. Bueno, aquí distribuimos los elementos para proceder al alambrado de los elementos como tal. Recordemos que debemos tener esta fuente mucho más arriba para que nos incluya todas estas polarizaciones que tenemos aquí en el circuito, ¿ya? La polarización del transistor y del integrado. Ok, ¿para qué ponemos de 3? Para protección, por si la persona pone un voltaje inverso, no nos dañe a quién, no nos dañe el integrado. Ok, alambrado a la lata aquí. De aquí baja como hasta secura. Sí, sí lo paré. Ah, no lo paramos. Claro que eso lo editamos. Bueno, cuando vamos alambrando debemos tener cuidado con donde terminan o donde se unen varios caminos o varias rutas. Allí debemos ir a la net junction, o sea, la unión, y el punto de unión lo ponemos en el nodo respectivo. Bueno, aquí vemos que ya el alambrado del circuito lo hicimos. Ustedes saben la magia del internet. Ahora tenemos que mirar que estos circuitos sí nos funcione, que no nos falte un alambrado, que todo esté bien distribuido. Vemos que todos los pines del integrado están bien alambrados. Procedemos a poner algunas etiquetas que nos faltan. En este caso, fuente de alimentación. Fuente de alimentación, motor DC, y otra etiqueta que nos diga BCC para identificar esta línea como la de BCC. Ya sabemos que toda esta es tierra GND. Okay. Ahora tenemos ya el diseño en Eagle, lo guardamos y sabemos que pues, ajustamos a la plantilla. Aquí tenemos el circuito completo del variador, teniendo en cuenta que estamos trabajando sobre un proyecto que se llama Semillero en Robótica. La segunda parte del tutorial va a corresponder al diseño de el PCB o la board, la cual es la que tenemos en hardware físico y la que diseñaremos y mostraremos el diseño completo. Muchas gracias, vamos a la segunda parte.